Hola, amores. ¿Cómo andan el día de hoy? Quería pasar por aquí para comentarles algo que me tiene bastante contenta. Por fin he reorganizado todo el apartado de miembros, que antes estaba bastante desordenado. He implementado mejoras pensando en los distintos tipos de usuarios, o mejor dicho, en los grupos que más suelen apoyarme. Ahora contamos con la membresía Senpai, cuyos miembros tendrán acceso anticipado a los videos antes de que se estrenen para el público general. Y, por otro lado, tenemos la membresía Shogun, que contará con contenido exclusivo. ¿Sí? Videos que estarán disponibles única y exclusivamente para quienes formen parte de ese nivel. La verdad, este es un cambio bastante importante, especialmente para las personas que no habían podido unirse debido al precio de la membresía anterior. Antes, el único nivel disponible que desbloqueaba los videos anticipados costaba aproximadamente $8 con 30 centavos. Ahora, ese acceso estará disponible desde unos $4 con 98 centavos aproximadamente. Y recalco lo de aproximadamente, porque todas las membresías las manejo en pesos colombianos, así que el valor puede variar un poco dependiendo del cambio de moneda. Y bueno, sin mucho más que decir, espero de verdad que les guste este cambio. Se vienen cosas muy buenas para el canal y estoy emocionada por todo lo que está por venir. Les mando un abrazo enorme y un beso. Los amo muchísimo. Capítulo 41. El juicio de los hermanos Kamado 2 días después, en la propiedad Ubuyashiki. Este era el corazón del cuerpo de cazadores de demonios, la residencia del maestro. Para llegar a este lugar, había que ser vendado de ojos y escoltado por relevos por varios miembros del cuerpo. La razón era simple. Si alguien los traicionara y se convertía en demonio, al menos este método lo desorientaría y evitaría que la propiedad fuera descubierta de inmediato. En ese momento, Asuka estaba sentado en silencio en una habitación tatami apartada, esperando a que concluyera el juicio en el patio delantero. Después de la batalla de escolta de 2 días atrás, había aprendido el nombre del chico de cabello rojo de otros miembros del cuerpo. Kamado Tanjiro. Por lo que había averiguado, Tanjiro era un discípulo compañero de la Sira del agua, Hiyuto Mioka, y el heredero de la respiración del agua. Eso desconcertaba a Asuka. Lo que había percibido aquella noche había sido claramente una forma de espada ardiente. La chica que Tanjiro cargaba en sus brazos era su hermana, Nezuko, quien se había convertido en demonio. Un demonio que no comía humanos era inusual, y le hizo dudar a Asuka, aunque no era del todo inaceptable. Como siempre había creído, los demonios eran meramente criaturas que se alimentaban de humanos. Una desviación ocasional en la dieta no era imposible. En cualquier caso, Tanjiro finalmente había sido llevado por el cuerpo y ahora estaba siendo interrogado por los Asira en el patio delantero. Al final, el maestro decidiría su destino. A diferencia de los dignatarios que sopesaban la vida y la muerte, Asuka apoyó una mano en el asauchi de su cintura y pensó. Si Tanjiro es realmente sentenciado a muerte, podría al menos quedarme con una copia de esa forma de espada para estudiarla primero. Justo cuando estaba perdido en sus pensamientos, la puerta corrediza se abrió. Asuka-sama, el maestro solicita su presencia. La actitud del miembro Kakushi era inesperadamente respetuosa, ambas manos colocadas humildemente sobre el tatami. Eso hizo a Asuka ligeramente incómodo. ¿Qué había pasado? No preguntó. Simplemente siguió en silencio. Poco después, llegaron al patio delantero. Varios espadachines de apariencias variadas, todos aparentemente jóvenes, estaban arrodillados respetuosamente sobre una rodilla en el patio. Además de Shinobu Kocho y Hiyuto Mioka, a quienes Asuka ya había conocido, también vio a un discípulo compañero. El Asira del viento, Sanemi Shinasugawa. En ese momento, el antebrazo de Sanemi estaba sangrando. Sostenía su espada Nichirin hacia Nezuko, la chica demonio frente a él. ¿Habían discutido? Asuka, has llegado. La voz que habló era gentil y tranquila. El hablante parecía joven, con cabello negro de largo medio y un rostro apuesto y pálido. Su voz sonaba ligera, casi sin peso. Desafortunadamente, ya sea por enfermedad o lesión, desde el puente de su nariz hacia abajo su rostro estaba cubierto de cicatrices púrpuras retorcidas, y sus ojos se habían vuelto de un gris nublado. ¿Me conoce? Asuka-sama. Por favor, inclínese. Este es el maestro. Le recordó el miembro Kakushi. ¿El maestro? Entonces este es de quien siempre hablaba mi maestro. Con ese pensamiento, Asuka entró al patio y se arrodilló adecuadamente sobre una rodilla como los demás. Maestro, le deseo un buen día. Jaja, aún no estás muy acostumbrado a tales formalidades, ¿verdad, Asuka?
Se rió el maestro. Kagaya Ubuyashiki, el líder actual del cuerpo de cazadores de demonios, alguien a quien Arisaki-sensei había llamado un hombre digno de respeto. Presumiblemente, no era una mala persona. Sin detenerse en ese tema, Kagaya giró ligeramente, gesticulando hacia la escena tensa entre Sanemi y Nezuko. He escuchado que una vez protegiste a Tanjiro y a su hermana, y que presenciaste la batalla de Nezuko contra un miembro de las 12 Kizuki. ¿Es esto cierto? Según Tanjiro, Nezuko es un demonio que no daña a los humanos. ¿Estás dispuesto a testificar? Asuka miró a Tanjiro, quien estaba inmovilizado en el suelo por un espadachín sombrío, luego a la mirada interrogante que Shinobu le dirigió. Asintió sin dudar. Sí. Antes de cubrir la retirada de Tanjiro, presencié personalmente a los hermanos Kamado luchando contra un miembro de las 12 Kizuki. Durante el breve tiempo que pasé con ellos, Nezuko nunca dañó a nadie. Chico. Abre los ojos y mira bien. Eso es un demonio. Sus palabras fueron interrumpidas por el grito agudo de Sanemi. Un demonio es un demonio. Aunque no coma humanos ahora, eventualmente lo hará. No seas ingenuo. Mientras hablaba, tentaba a Nezuko con su brazo sangrante, su mirada llena de intención asesina. Vamos, demonio. Come. Esto es tu favorito, carne humana. Aunque lo interrumpieron groseramente, el estado de ánimo de Asuka permaneció inalterado. Conocía bien el temperamento de Sanemi. También sabía que toda la familia y amigos cercanos de Sanemi habían sido masacrados por demonios. Era natural que albergara odio. Sanemi poseía el tipo sanguíneo Marechi raro, irresistiblemente atractivo para los demonios. Nezuko miraba la sangre fresca goteando de su brazo, sus ojos desenfocados. Ve, Nezuko. Luchando por respirar bajo el peso que lo presionaba, Tanjiro aún se esforzaba por llamar el nombre de su hermana. Joven, si te fuerzas a usar técnicas de respiración mientras estás sujeto de esa manera, tus pulmones explotarán, dijo Shinobu suavemente, incapaz de mirar en silencio. Que exploten. Eso suena llamativo. Declaró un espadachín de cabello blanco adornado con accesorios para la cabeza con joyas y 2 hojas sujetas a su espalda. Él era el Ashira del sonido, Tengen Usui. Al ver que Tanjiro se negaba a rendirse, Shinobu añadió con preocupación. Iguro-san, estás presionando demasiado fuerte. Por favor, afloja un poco tu agarre. Si quiere forcejear, lo presionaré. ¿Qué importa? Respondió el espadachín con ojos heterocromáticos dorados y verdes. Una serpiente de blanco puro se enroscaba alrededor de sus hombros. Este era el Ashira de la serpiente, Obana y Iguro. ¡Qué lamentable! Un niño tan débil y afligido, murmuró el más alto entre ellos, el Ashira de la roca, Gyomeji Mejima, con lágrimas corriendo por su rostro mientras juntaba las manos en oración. Justo cuando Shinobu estaba a punto de hablar de nuevo, Asuka, arrodillado a su lado, se movió por su propia cuenta. Agarró la muñeca de Iguro y la tiró hacia atrás ligeramente, aliviando la presión sobre los pulmones de Tanjiro. ¿Qué estás haciendo? Exigió Iguro. Como el Ashira de la serpiente, no había esperado que este recién llegado le pusiera las manos encima. Tanjiro todavía me debe algo. No puede morir aquí. Maldito crío. Ah, la mirada de Iguro-san es tan peligrosa. Como una serpiente de verdad, tan problemática, vino una voz excitada desde un lado. Una joven voluptuosa con cabello rosa largo observaba el enfrentamiento con ojos brillantes y mejillas sonrojadas. Ella era el Ashira del amor, Mitsuri Kanroji. Liberado de la presión gracias a la intervención de Asuka, Tanjiro aprovechó la oportunidad. Con un estallido de fuerza, rompió la cuerda que ataba sus muñecas y corrió hacia la propiedad Ubuyashiki. Las expresiones de los Ashira cambiaron de inmediato, preguntándose si pretendía dañar al maestro. Pero Tanjiro simplemente corrió bajo los aleros y gritó hacia la habitación donde tenían a Nezuko. Nezuko. Ese grito de amor familiar estabilizó su mente. En su corazón, se repetía a sí misma. Los humanos deben ser protegidos y ayudados. No deben ser dañados. Al final, incluso ante la sangre fresca Marechi de Sanemi, babeó pero volteó la cabeza, rechazando la tentación. Sanemi se quedó helado, claramente sin esperar este resultado. Apretó los dientes con fuerza, incredulidad en sus ojos. Parece que la conclusión es clara. La voz de Kagaya Ubuyashiki resonó, cálida como la luz del sol en oídos helados. Esto debería ser prueba suficiente de que Nezuko no dañará a otros. Volteó sus ojos ciegos hacia Tanjiro. Tanjiro, recuerda esto. Incluso si yo y los 9 Ashira la reconocemos, aún habrá quienes duden de Nezuko. Así que debes esforzarte. Esfuérzate por demostrarlo. Demuestra que los hermanos Kamado pueden luchar junto al cuerpo de cazadores de demonios.
Demuestra que Nezuko es un demonio amable. Casa a las 12 Kizuki. Tus palabras tendrán más peso, y todos te reconocerán. Al escuchar esto, Tanjiro se sintió mareado. ¿Sí? Yo, Nezuko y yo derrotaremos a Musan. Cortaremos esta cadena de dolor con nuestras hojas. Jaja, admirable espíritu. Pero el Tanjiro actual no puede lograr eso todavía. Intenta derrotar a una de las 12 Kizuki primero. La risa del maestro alivió la tensión en el aire, e incluso los Ashira no pudieron evitar sonreír. Luego volteó hacia Asuka, quien acababa de soltar a Iguro. Hablando de eso, el cuerpo de cazadores de demonios pronto podría ganar otro Ashira. Nanahachi Asuka, lo has hecho bien. Capítulo 42. Espadachín de nivel Ashira. Había 9 espadachines de nivel Ashira en total. Eran los luchadores más fuertes del cuerpo de cazadores de demonios, responsables de liderar varias divisiones, guiar a miembros de rangos inferiores y discutir estrategias mayores juntos. Eran la columna vertebral del cuerpo. En circunstancias normales, para que un miembro ordinario se convierta en un Ashira, tendría que matar al menos a 50 demonios o a un miembro de las 12 Kizuki. Solo cuando una de las 9 posiciones de Ashira quedara vacante podrían ocupar el rol. Y ahora, había aparecido un recién llegado calificado para convertirse en Ashira. El maestro agitó la mano. Los hermanos Kamado, al no tener nada que ver con este asunto, debían retirarse. Que mi propiedad se encargue de ellos. Shinobu Kocho sonrió mientras convocaba a miembros de los Kakushi, instruyéndolos para que escoltaran a los dos a la instalación médica profesional del cuerpo, la mansión de la mariposa, donde Tanjiro podría recibir la mejor atención posible. Los Kakushi cargaron a Tanjiro y la caja de madera que contenía a Nezuko, se inclinaron respetuosamente ante todos los presentes y se apresuraron a irse. Durante este tiempo, Tanjiro había estado clamando acerca de darle un cabezazo a Sanemichi Nasugawa para vengar la herida de puñalada infligida a Nezuko. Sin embargo, después de ser golpeado hasta aturdirse por unas cuantas piedras lanzadas con precisión, se rindió de mala gana. Quien había actuado parecía muy joven, pero de él emanaba una intención de espada inconfundible y peligrosa, lo que incluso hizo a Asuka voltear de reojo. No debes interrumpir al maestro mientras habla, él era el Ashira de la niebla, Muichiro Tokito. Antes de partir, aunque el maestro no miró a Tanjiro, habló como si pudiera ver a través de todo. Tanjiro, por favor dale mis saludos a la dama Tamayo. El comentario abrupto dejó a todos desconcertados, pero nadie insistió más. Después de todo, era meramente un asunto privado concerniente a un miembro ordinario. Ahora bien, comencemos la reunión de Ashira. Primero, Asuka, respecto a tu asunto. Apoyado por 2 chicas de cabello blanco, el maestro tomó asiento. Una vez que los 9 Ashira estuvieron sentados adentro, comenzó. Ya deberían haber escuchado en su camino aquí. Este es Nanahachi Asuka, un miembro de rango Kan. Hace 2 días, mató a un rango inferior de las 12 Kizuki. Algunos permanecieron en silencio. Algunos lanzaron miradas de aprobación. Otros, como Iguro Banai, lo observaron con frío escepticismo. Sorprendentemente, Sanemichi Nasugawa, el Ashira del viento de temperamento ardiente, permaneció completamente en silencio, como si que Asuka matara a un rango inferior fuera algo natural. Excelente. ¡Qué espíritu! Derrotar a uno solo es verdaderamente notable. ¿Cuál rango inferior era? El hombre de cabello dorado rojizo elogió a Asuka en voz alta, su entusiasmo ardiente casi incendiando el aire mismo. Él era el heredero de la respiración de la llama, el Ashira de la llama, Kyojuro Rengoku. El maestro giró ligeramente hacia Hiyu Tomioka. Entendiendo de inmediato, Hiyu habló con calma. Rango inferior 4. Oye, Tomioka, ¿cómo sabes que era el rango inferior 4? Ahora que lo pienso, que este chico realmente haya matado a un Kizuki se basa únicamente en tu palabra. Creo que debería ponerlo a prueba yo mismo. Iguro Banai habló con clara insatisfacción. No era enteramente porque Asuka lo había irritado antes. Parte de ello provenía de su mala relación con Hiyu Tomioka. Hiyu no se ofendió. Explicó con ecuanimidad. Reuní información sobre el rango inferior 4 en un pueblo del norte antes. No confundiría su aura demoníaca. Creo que el señor Tomioka no bromearía sobre tal asunto. Y también creo que el señor Asuka tiene la habilidad. Shinobu Kocho mantuvo su sonrisa e inclinó ligeramente la cabeza hacia Asuka. Después de todo, no hace mucho, él hirió gravemente al rango inferior 2. Oh. Eso es verdaderamente extraordinario. Muy impresionante. Kyojuro Rengoku lo elogió de nuevo en voz alta, sin dudar en lo más mínimo de los logros de Asuka. Incluso nosotros los Ashira rara vez encontramos miembros de las 12 Kizuki. Estoy bastante envidioso.
TCH. Viendo que tanto Shinobu Kocho como Kyojuro Rengoku hablaban a favor del chico, Iguro Obana y cayó. Asuka mismo permaneció tan calmado como siempre, pues todo lo que decían era simplemente la verdad. Su compostura, a los ojos de Kanroji Mitsuri, parecía especialmente apuesta. Su corazón se agitó, y sus ojos brillantes resplandecieron. Eso solo hizo a Iguro Obanai, quien albergaba sentimientos por Kanroji, aún más disgustado. Asuka, repeler al rango inferior 2 y matar al rango inferior 4 ya han probado tu habilidad. En teoría, estás calificado para convertirte en un espadachín de nivel Ashira. Sin embargo, desde tiempos antiguos, solo pueden existir 9 espadachines de nivel Ashira a la vez. Por ahora, solo puedo ascenderlo a rango Kinoye, otorgándole el derecho a participar en reuniones junto a los Ashira. Considere esto su reconocimiento. Obedezco humildemente. Asuka no se preocupaba mucho por el estatus. Le importaba más algo tangible. Si es posible, me gustaría aprender de los otros Ashira. Mi fuerza aún es insuficiente. Oh. ¡Qué niño diligente! Muy bien. ¿Qué te gustaría aprender? Asuka miró a los Ashira presentes y señaló hacia Shinobu Kocho, Muichiro Tokito y Kyojuro Rengoku. Juego de pies, arte de la espada y técnicas de respiración. Quiero aprenderlos todos. ¿Qué? Sanemichi Nasugawa, quien había permanecido en silencio hasta ahora, de repente frunció el ceño ante la petición de Asuka. Su tono se volvió agudo mientras se levantaba, la mano agarrando su espada Nichirin. Oye, mocoso, ¿acaso el maestro Tetsushi Narisaki ha sido demasiado indulgente contigo? ¿Te hizo pensar que un espadachín de Ayama necesita aprender otros estilos de respiración? No hay necesidad de aprender de nadie más. Yo me encargaré de ti. Te enseñaré adecuadamente. Sanemi. Al sonido de la voz del maestro, la furia creciente de Sanemi se extinguió instantáneamente. Tragó su descontento y se sentó tranquilamente de nuevo. Toda una vista, pensó Asuka para sí mismo. Después de calmar a Sanemichi Nasugawa, el maestro miró a Asuka con confusión. Soy un hombre común que sabe poco de esgrima, pero he escuchado que los diferentes estilos de respiración varían grandemente en naturaleza. ¿No afectaría tal entrenamiento tu salud? Gracias por su preocupación, maestro, esta es mi única petición. ¿Su salud? Comparada con ganar mayor poder y vengarse de Aizen, no era nada. Sabía que ese hombre podía comandar a tantos espadachines vestidos de negro. Ciertamente no era un oponente ordinario. En el presente, Asuka era meramente un chico luchando contra rangos inferiores apoyándose en el poder de Nugata. ¿Cómo podría posiblemente lograr la venganza así? Además, desde hacía tiempo había comprendido que por más diligentemente que refinara la respiración del viento, no podría alcanzar el estado que el maestro Arasaki una vez describió, volverse uno con el viento. ¿Era porque no había trabajado lo suficiente? Deseaba observar y aprender otras formas de espada y estilos de respiración para descubrir dónde residía su problema. Viendo la determinación de Asuka, Ubuyashiki no pudo negarse. Concedió la petición y específicamente le recordó a Muichiro Tokito que cooperara en el entrenamiento de Asuka. Después, Asuka se hizo a un lado, y la reunión de Ashira, liderada por el maestro, pasó a asuntos más profundos. Según los reportes, los demonios se han vuelto cada vez más activos. Las fallas de Musan se están volviendo más aparentes. Se vuelve impaciente, creando constantemente disturbios para desviar nuestra atención. Las vidas de las personas están enfrentando amenazas sin precedentes. Creo que deberíamos aumentar el número de miembros del cuerpo de cazadores de demonios. Mis hijos, ustedes son la generación más fuerte de espadachines de nivel Ashira desde aquellos que dominaron la respiración original en la era Sengoku. Quizás el mal de Kibutsuji Musan terminará en nuestra generación. Capítulo 43. El sueño de un alma errante, prométeme que no le harás daño, ¿de acuerdo? Esa voz de mujer otra vez. Por supuesto que no, hermana. Esto no le está haciendo daño en absoluto, es todo para, ¿quién? Esa voz pegajosa, escalofriante, ¿de qué están hablando? Estoy soñando otra vez. Desde que liberó el nombre de Nugata, Asuka sintió que muchas cosas habían comenzado a cambiar. Los ataques de los demonios parecían enlentecerse a sus ojos. Las condiciones de las personas a su alrededor se volvieron más fáciles de percibir a través de su presión espiritual, permitiéndole juzgar sus siguientes movimientos de manera más intuitiva. Lo más importante, había comenzado a soñar, sueños largos, largos. En el pasado, cuando luchaba por sobrevivir en las calles y callejones, dormir era un lujo.
Tenía que permanecer alerta y en guardia en todo momento, no fuera que alguien lo atacara cuando estaba más vulnerable. Durante 14 años, casi nunca había dormido profundamente. A menudo se sobresaltaba despierto en el momento en que se deslizaba en un sueño ligero. No fue hasta los 2 años en Ayama que esto mejoró algo. Y ahora, soñaba a menudo. Soñaba con un chico que usaba un sombrero de paja, cuyos brazos se podían estirar sin fin. Soñaba con un ninja rubio con un protector de frente, reuniendo una esfera azul brillante de partículas espirituales en su palma. Estos sueños no tenían patrón ni origen, como fragmentos de personas y eventos reales que habían sucedido verdaderamente, apareciendo de la nada en su mente. Entre ellos, una figura aparecía con más frecuencia. Una mujer. No podía ver su cara claramente. Todo lo que podía distinguir era su cabello verde oscuro hasta los hombros y un kimono suelto de verde pálido. Siempre estaba aferrando a un bebé, llorando sin cesar. Asuka giró el cuello de su forma incorpórea y miró alrededor aturdido. Paredes clásicas pintadas con pinos. Tatamis cuidadosamente elaborados. Una fragancia tenue de incienso que permanecía en el aire. Tan familiar. Pero lo sé, los otros niños, todos murieron, ¿no es así? La mujer de repente tembló y susurró a la figura similar a niebla frente a ella. No me importan tus ambiciones, pero a este niño, absolutamente no debes. Hermana, por favor deja de hacer escándalo, dijo la sombra fríamente. Este niño nunca fue tuyo para empezar. Incluso el amor maternal debe tener límites. Una mano se extendió, tirando bruscamente del paño de envolver del bebé, arrancando un llanto desgarrador. Mientras el llanto resonaba, Asuka sintió que su cabeza se partía en dos. El mundo entero comenzó a colapsar. En el siguiente instante, la habitación de estilo japonés se hizo añicos. Parecía caer en un abismo, cayendo sin fin hacia una oscuridad más profunda. ¡Bang! Después de quién sabía cuánto tiempo, Asuka se sintió aterrizar en algo suave, como una nube. Se levantó aturdido. Este espacio era mucho más expansivo, lleno de un brillo deslumbrante por todas partes. La luz era tan penetrante que apenas podía abrir los ojos. En medio de toda esa radiancia, vio vagamente una cara familiar. No era esa Shinobu Kocho. Hermana. No te vayas. Hermana. La voz de Shinobu Kocho temblaba. Lágrimas corrían incontrolablemente por su rostro, gota a gota cayendo sobre las mejillas desangradas de la mujer acuñada en sus brazos. La mujer se parecía a Shinobu Kocho, ella también llevaba un pasador en forma de mariposa. Tan débil que apenas podía hablar, con lágrimas fluyendo igual. Pequeña Shinobu, abandona el cuerpo de cazadores de demonios. Espero que puedas vivir feliz como una chica ordinaria, espero que envejezcas con cabello blanco, que vivas una larga vida. ¡No! Shinobu Kocho rugió mientras agarraba la mano fría de la mujer. Las lágrimas brotaron de sus ojos mientras sus emociones se desbordaban. Nunca me iré. Te vengaré, hermana. Hermana. ¿Qué clase de demonio te hizo esto? Nunca lo dejaré ir. Fue un demonio, con sangre derramada sobre su cabeza, que usaba 2 abanicos. La voz de la mujer se volvió más y más débil. Al final, pareció exprimir las palabras con lo último de sus fuerzas. Cuando terminó su última palabra, su brazo cayó flácidamente. No quedaba ni rastro de vida. Hermana. Shinobu Kocho enterró su rostro contra el cuello de la mujer, sus hombros temblando violentamente. Todo el espacio mental de Asuka tembló con su dolor. ¿Quién es esta? ¿La hermana de Shinobu-senpai? ¿Por qué estoy soñando con esta escena? ¿Es esta la fuente de su enojo? Ese odio abrumador hacia los demonios, incluso una persona ordinaria se vería profundamente conmocionada al presenciarlo. De repente, la Shinobu Kocho que había estado llorando sobre el cadáver levantó la cabeza. Aunque su rostro estaba surcado de lágrimas, sus ojos enrojecidos aún portaban esa sonrisa gentil mientras miraba a Asuka. ¿Estás bien, Asuka-san? ¿Eh? Asuka sintió que su conciencia se sacudía violentamente. El mundo de los sueños se retorció junto con ella. La voz de Shinobu Kocho resonó a través de su mundo mental, volviéndose más fuerte y más clara. Uk. Justo cuando estaba a punto de ser arrastrado por el sonido, Asuka de repente abrió los ojos y jadeó bruscamente, su cuerpo enderezándose de golpe. ¡Oh, cielos! Al mismo tiempo, una figura ligera saltó hacia atrás con gracia, evitando la cabeza de Asuka que se levantaba de repente. Volteando la cabeza sorprendido, Asuka encontró a Shinobu Kocho parada dentro de su habitación. Ya es mediodía, Asuka-san, dijo con una sonrisa. No viniste al entrenamiento, así que vine a revisar. Parece que estabas atrapado en una pesadilla otra vez. Entrenamiento, cierto.
Desde la reunión de Asira de ese día, habían pasado 7 días. Durante esos 7 días, había estado quedándose en la mansión de la mariposa. Los primeros 3 días los pasó entrenando juego de pies con Shinobu Kocho. Los siguientes 3 días, entrenó intercambios de espada con Muichiro Tokito. Originalmente había querido pasar un día aprendiendo la respiración de la llama, pero Shinobu Kocho sintió que ese entrenamiento de nivel Asira de alta intensidad ya era suficiente. Era más importante dejar un día para recuperación. Lo siento, ¿te asusté? Asuka se limpió el sudor frío de la frente, avergonzado por su pérdida de compostura. Si Shinobu Kocho no hubiera reaccionado rápidamente, podría haberla golpeado. Ella no pareció importarle, hablando solo con preocupación. Las pesadillas de Asuka-san están durando más y más. Esa no es una buena señal. ¿Podría ser que el entrenamiento es demasiado agotador? Ya que Tanjiro y los otros miembros del cuerpo de cazadores de demonios heridos en el monte Fujikasane estaban siendo tratados en la mansión de la mariposa, Shinobu Kocho también había estado trabajando aquí en lugar de ir a misiones. Por la noche, además de revisar a los niños que practicaban concentración total constante, prestaba especial atención a la condición de Asuka. Como ella decía, sus pesadillas se habían vuelto más largas. Al principio, eran murmullos breves en su sueño. Ahora, eran lo suficientemente severas como para que necesitara una fuerza externa para despertar. Está bien. Mejorará después de un tiempo. Mirando la cara sonriente de Shinobu Kocho, Asuka encontró imposible reconciliarla con la chica del sueño que había gritado hasta quedarse ronca. Se ajustó el cuello de la ropa. Gracias, Shinobu-senpai. Podemos comenzar el entrenamiento. ¿De verdad está bien? Shinobu Kocho estudió la vena que aún palpitaba en su sien y suspiró interiormente. Ya había aprendido un poco del pasado de Asuka del maestro. Un chico errante que se creía poseía la respiración natural, capaz de luchar contra demonios con una hoja rota, acogido por el Instituto de Entrenamiento de Ayama, donde entrenó varias veces, no, docenas de veces más duro que la gente ordinaria para volverse más fuerte. ¿Qué obsesión había en su corazón, impulsándolo a esforzarse tanto desesperadamente? Un momento después, Asuka se había cambiado a su ropa de entrenamiento. Sosteniendo una espada de madera, estaba parado en el campo. Docenas de postes de bambú verde estaban inclinados y entrelazados, cada uno atado con campanas de bronce. Monedas de cobre esparcidas yacían sobre el suelo. Su entrenamiento era simple. Deslizarse entre los postes de bambú, evitar hacer sonar las campanas, y recoger las monedas esparcidas. Durante esto, Shinobu Kocho lanzaría continuamente pequeñas piedras desde alrededor de él para perturbar sus movimientos. Si era golpeado, tenía que empezar de nuevo. En el entrenamiento, Shinobu Kocho no se reprimía. Cada golpe dejaba otro moretón en el cuerpo de Asuka, esto era para agudizar su sentido del peligro. Espero que te lastimes un poco menos hoy, Asuka-san, dijo con una sonrisa gentil, lanzando una piedrecita en su mano mientras lo observaba. Está bien. Vente con todo lo que tengas. En el corredor no muy lejos, además de las miembros femeninas de la mansión de la mariposa y la joven espada que Asuka había conocido ese día, 3 figuras ruidosas estaban sentadas y observándolo. Buenas tardes, Asuka-san. ¿Eh? ¿Entrenando otra vez? ¿Tienes que hacer algo tan difícil cada semana? HMPH. Oye, chico pájaro de ahí. Yo también quiero unirme al entrenamiento. Capítulo 44. El furioso Kibutsuji. Rokuro, rango inferior 2, estaba en su escondite admirando la luz de la luna cuando miró el brazo que aún no se había regenerado por completo, su corazón lleno de una frustración sin fin. ¿Qué diablos le pasaba a ese mocoso? ¿Por qué un solo tajo de él detuvo por completo la regeneración de mi carne? Incluso después de tantos días, todavía no me he recuperado por completo. No era del tipo que disfrutaba pelear, y no sabía mucho sobre el cuerpo de cazadores de demonios. Aún así, había escuchado rumores de que entre ellos existía un estilo de respiración originario capaz de infligir un daño tremendo a los demonios. Pero no habían sido eliminados ya los herederos de ese estilo de respiración por ese señor. Y por más que lo mirara, ese mocoso usaba la respiración del viento, igual que esa mujer. Entonces, ¿cómo podía él? Trum. El sonido de un biwa resonó. Rokuro sintió de repente que el suelo desaparecía bajo sus pies, y su cuerpo entero se hundía hacia abajo. Al mismo tiempo, otros 3 demonios escucharon el sonido del biwa.
El rango inferior 3, Uakuraba, deambulaba sin rumbo por las montañas, deleitándose en torturar viajeros perdidos, cuando el sonido etéreo captó su atención. El rango inferior 6, Kamanue, había estado acomodando decoraciones en su casa cuando, al escuchar el biwa, fue arrastrado abruptamente a un espacio desconocido por una fuerza invisible. Y había uno más. El rango inferior 1, Enmu. Él estaba mucho más relajado, parado frente a un espejo admirando los tatuajes en su rostro, una sonrisa enfermizamente satisfecha curvándose en sus labios. Cuando el biwa sonó, no mostró ninguna sorpresa. Extendiendo los brazos con calma, se permitió caer a través del suelo. Plaf. 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 Momentos después, aparte de Enmu, quien mantuvo su elegancia y fervor mientras aterrizaba suavemente, los otros 3 demonios fueron arrojados sin ceremonias sobre un piso de tatami plano, estrellándose en desorden. Se pusieron de pie casi de inmediato, el pánico y la confusión llenando sus ojos mientras examinaban este dominio extraño. El castillo infinito. Un espacio de pesadilla que volteaba por completo las leyes de la física. Estructuras de madera masivas y antiguas se entrelazaban capa sobre capa. Innumerables corredores, torres, puertas corredizas y vigas se superponían en ángulos imposibles, algunas colgando boca abajo en el aire, formando un laberinto vasto y caótico. La gravedad no tenía significado aquí. El sentido de la dirección, arriba, abajo, izquierda, derecha, estaba completamente distorsionado. Farolillos de papel tenues brillaban débilmente desde las esquinas y de arriba, mientras que el aire cargaba el olor de madera podrida y el rastro tenue de sangre. Aparte de Enmu, los 3 demonios de rango inferior estaban visiblemente inquietos, lanzando miradas ansiosas en todas direcciones. ¿Qué está pasando, todos los rangos inferiores? Pensó Kamanue nerviosamente. ¿Dónde están el rango inferior 4 y 5? ¿Por qué solo somos 4? Miró hacia arriba. Sentada arriba había una mujer de negro, sus ojos ocultos por largo cabello oscuro, sosteniendo un biwa que emanaba un aura tenue de sangre. ¿Dónde es este lugar? ¿Es este el arte demoníaco de sangre de esa mujer? Mientras los 3 intercambiaban miradas inciertas, las sombras del espacio se movieron ligeramente. Una presencia que helaba los huesos surgió de la oscuridad. La figura de una mujer salió en silencio de las sombras. Vestía un kimono oscuro exquisito, sus patrones intrincados brillando bajo la luz tenue, las amplias mangas ondeando suavemente con sus pasos para revelar una muñeca pálida. Su cabello negro azabache estaba cuidadosamente atado en la parte posterior de su cabeza, cada hebra meticulosamente arreglada. Su rostro era impecable, como la porcelana más delicada. De no ser por las pupilas hendidas, carmesí e inhumanas de sus ojos, Kamanue podría haberla confundido con una cortesana de un distrito de placer. Bajen la cabeza. Arrodíllense. Sum. Un terror abrumador surgió por sus venas, un pavor instintivo nacido de su sangre. Casi simultáneamente, los demonios de rango inferior cayeron de rodillas, inclinándose bajo en reverencia y miedo. Es la voz del señor Musan. Maldita sea. ¿Por qué su postura y su aura se sienten diferentes? No me di cuenta a tiempo para postrarme. Kamanue quiso darse una bofetada. ¿Cómo pudo ser tan estúpido? ¿Cómo no logró reconocer al señor Musan? La mujer frente a ellos era el progenitor de todos los demonios, la fuente de todo mal. Kibutsuji Musan. Esta no era su forma verdadera, sino un disfraz para ocultar su identidad. Usualmente aparecía como un hombre, así que no era de extrañar que Kamanue no lo hubiera reconocido de inmediato. De hecho son tontos, y no solo en este asunto. La voz de Musan era glacial. ¿Eh? Kamanue se estremeció. ¿El señor Musan puede leer mis pensamientos? Antes de que pudiera hablar, Musan continuó fríamente. El rango inferior 4 y el rango inferior 5 están muertos. Ambos murieron el mismo día. Solo hay una cosa que deseo saber. ¿Por qué los rangos inferiores son tan débiles? ¿Acaso pensaron que convertirse en uno de las 2 Kizuki era el final? ¿Por qué no han devorado más humanos? ¿Por qué no se han vuelto más fuertes? Al menos, vuélvanse algo útiles para mí. Durante los últimos 100 años, los rangos superiores nunca han cambiado. Son ellos quienes han masacrado a los Asira una y otra vez. ¿Y ustedes? Su voz y su mirada eran como un viento gélido, barriendo a través de los rangos inferiores y haciéndolos temblar incontrolablemente. Con repugnancia evidente, los ojos de Musan se fijaron en Rokuro. Rokuro. Su voz era inquietantemente gentil. ¿Por qué tu aura es tan débil? Como un perro con la columna rota. Sin siquiera tocarlo, con solo un pensamiento, Musan invadió violentamente la conciencia de Rokuro. Uk.
Rokuro soltó un grito agudo, aferrándose la cabeza con una mano mientras una agonía similar a un hierro al rojo vivo siendo clavado en su cerebro lo consumía. Sus memorias fueron abiertas de par en par y revisadas por una fuerza absoluta, y no pudo resistir en lo más mínimo. Santuario Osaki Hachiman, un joven cazador de demonios, una hoja cerrada gris-negra grotesca, estas imágenes inundaron la mente de Musan, haciéndole fruncir el ceño. Ese mocoso se ve algo familiar. Entonces le cayó el 20. Como el rango inferior 5 a quien más valoraba, Rui había recibido sangre demoníaca extra por parte de Musan. Musan también había plantado una semilla de su conciencia dentro de él para permitir una comunicación directa. Cuando Rui murió, Musan naturalmente revisó los recuerdos almacenados dentro de esa semilla. En esos momentos finales, aparte del odioso chico con los aretes, Tanjiro, y el espadachín que usaba la respiración del agua. Este joven de rostro frío también había estado presente. Musan se sumergió más profundo en el mar de la conciencia de Rokuro, ignorando sus gritos angustiados, examinando cuidadosamente todo sobre ese chico. Esa hoja cerrada que exhalaba un aura ominosa, ¿podría realmente devorar el poder de un demonio? El rostro impecable de Musan se tensó en un fruncimiento de ceños. ¿Qué es eso? ¿Un arma nueva del cuerpo de cazadores de demonios? ¿O un nuevo estilo de respiración? Esta era una variable que nunca había encontrado en su larga vida. Un rastro de irritación gélida parpadeó en lo profundo de sus pupilas hendidas carmesí. Inútil. Con ese juicio frío, el cuerpo de Rokuro fue de repente levantado en el aire por una mano demoníaca retorcida extendida desde Kibutsuji Musan, apretada fuertemente en su agarre. ¿Por qué intentaste huir? Ni siquiera era una sira. Lo siento muchísimo. Por favor, perdóneme, señor Musan. Yo realmente, Krug. Con un apretón violento, el cuerpo de Rokuro fue aplastado en el aire por Kibutsuji Musan. Sangre demoníaca salpicó hacia abajo sobre los 3 rangos inferiores restantes. Aunque los demonios no podían matarse entre sí, esa regla no aplicaba para el rey de los demonios. Innumerables bocas grotescas se abrieron a lo largo del brazo retorcido de Musan, devorando rápidamente la carne destrozada de Rokuro como si tal demonio nunca hubiera existido en este mundo. Creo que las 12 Kizuki solo requieren los rangos superiores. Ya no puedo encontrar ningún significado en su existencia. ¿Qué opinan? Uakuraba y Kamanue se quedaron petrificados, el terror y la furia revolviéndose dentro de ellos mientras luchaban por creer lo que acababan de escuchar. El rango inferior 1, Enmu, sin embargo, se sonrojó intensamente y comenzó a temblar violentamente. Señor Musan. Mi propósito al existir, es convertirme en su herramienta más útil. Para consumir todas sus preocupaciones. Para eliminar cada obstáculo que ofenda sus ojos. Para arrastrar a esos tontos cazadores de demonios a pesadillas eternas de sufrimiento. Para hacerlos gemir en desesperación sin fin. ¿Qué podría ser más importante que eso? Este es mi único valor al vivir. Esta es la totalidad de mi existencia. Si nos considera inútiles, entonces mi propósito es satisfacer su deseo de matar, para aplacar su ira. Qué dichoso, verdaderamente dichoso. Él echó la cabeza hacia atrás, los brazos extendidos ampliamente, sus ojos nublados casi saltándose de las órbitas. Sus labios se estiraron en una sonrisa inhumana. Ya fuera genuina o adulación calculada, era imposible de distinguir, pero el fervor en su rostro era inimitable. Cállate. ¿Acaso estás tratando de matarnos? Déjalo, loco. Uakuraba y Kamanue estaban aterrorizados fuera de sí por esta declaración demente, gritando instintivamente. Musan entrecerró los ojos y soltó una risa fría, levantando su garra demoníaca retorcida en alto. Mocoso de lengua de plata. Pum. Pum. Pero el objetivo de la garra era Uakuraba y Kamanue. Capítulo 45. El baile Kagura del chico. Después de que terminaba el entrenamiento en la mansión de la mariposa, Asuka se recostaba solo contra un pilar del corredor, cerraba los ojos y repasaba en silencio todo lo que había practicado ese día. Un juego de pies como ese no podía dominarse de la noche a la mañana. No podía depender de la guía de Shinobu Kocho para siempre. Tenía que aprender a resumir su propia experiencia y reforzar los resultados de su entrenamiento en todo momento si quería obtener algo de verdad. Asuka-san. Los pasos pesados de Tanjiro se acercaron desde lejos antes de detenerse frente a él, con la respiración entrecortada. Debido a su rehabilitación de lesiones, había estado esforzándose mucho estos últimos días y apenas había tenido oportunidad de hablar con Asuka. Se puso derecho, con el flequillo húmedo de sudor y pegado a su amplia frente. Sus brillantes ojos miraron directamente a Asuka, ardiendo con pura gratitud.
No he tenido la oportunidad de agradecerte como se debe. En el monte Fujikasane, si no hubieras intervenido para ayudarnos, Nezuko y yo probablemente habríamos, muchas gracias. Tanjiro se inclinó de repente hacia adelante en una profunda reverencia de 90 grados, completamente sincero. Asuka abrió los ojos. No le importaba particularmente lo sinceros que fueran los agradecimientos y simplemente preguntó con calma. ¿Tus heridas están mejor? Gracias a todos aquí en la mansión de la mariposa, me estoy recuperando poco a poco. Bien. No hay necesidad de agradecerme. Fue una transacción, asintió y señaló la espada de entrenamiento de madera en su mano. Si tu cuerpo está mejor, entonces paga lo que debes. Tanjiro se enderezó, una sonrisa cálida extendiéndose por su rostro. Aunque haya sido una transacción, igual nos salvaste. Nunca olvidaré esa amabilidad. Sus ojos brillaron. ¿Quieres aprender el Inokami Kagura ahora? Has entrenado todo el día. ¿No deberías descansar un poco primero? Está bien. Tanjiro no dijo más. Tomó una respiración profunda, calmó su jadeo y caminó hacia el espacio abierto más soleado del patio. No había redoble de tambores, no había acompañamiento. El chico bajó su postura, las rodillas dobladas, las manos entreabiertas como si sostuviera palillos de tambor invisibles y campanas Kagura. Comenzó lentamente. Cada movimiento cargaba el ritmo solemne de un ritual antiguo, firme y fluido. Brazos barriendo, cintura girando, dedos de los pies presionando contra el suelo. Sus pasos se movían dentro de un espacio confinado, trazando arcos poderosos en el aire. ¿Esta es la forma de espada de fuego? Asuka frunció el ceño en silencio. Su mirada siguió cada movimiento que hacía Tanjiro, la extensión del músculo, el cambio de peso, la elevación y caída de su columna. Nada escapó a su observación. Y aún así, por más que lo mirara, no era más que un baile ceremonial antiguo. Al poco tiempo, Tanjiro, cuyo cuerpo no se había recuperado por completo, se detuvo a mitad del baile, jadeando. Se rascó la cabeza con timidez y sonrió torpemente a Asuka. Lo siento mucho, Asuka-san. Todavía estoy un poco. Está bien, Asuka no era tan irrazonable como quejarse de tales cosas. ¿Es esta tu forma de espada? ¿Por qué es diferente a lo que vi esa noche? Imitó el movimiento que Tanjiro acababa de completar, ambas manos levantadas como si ofreciera un sacrificio. No hay nada particularmente especial en los movimientos en sí. ¿Cómo producen un tajo tan poderoso? ¿Un tajo poderoso? Jadeó Tanjiro, con confusión apareciendo en su rostro. Para ser honesto, yo tampoco lo entiendo del todo. Cuando padre me enseñó, solo dijo que era el baile Kagura transmitido por nuestros ancestros. Es un ritual para mostrar reverencia y gratitud al dios del fuego, para rezar por protección divina. También incluye un método de respiración especial. La respiración y el baile están completamente integrados. Creo que, quizás ese día accidentalmente lo combiné con la respiración del agua. Por eso pude realizar ese movimiento combinado. Asuka cayó en el pensamiento. ¿Es posible realmente fusionar diferentes estilos de respiración? Pensándolo bien, los estilos de respiración actuales todos evolucionaron del original. Quizás haya una manera de encontrar un punto de sinergia entre ellos también. Entiendo. Descansa un rato y muéstrame la secuencia completa lentamente. ¿Sí? Después de eso, cada pocos minutos de descanso, Tanjiro demostraba otra porción del baile Kagura. Asuka observaba cuidadosamente, imitando los movimientos ocasionalmente, intentando captar la clave. Sin embargo, cuando Asuka intentó un movimiento que requería una amplia rotación del cuerpo, con la respiración circulando junto con ella, la respiración del viento dentro de él, usualmente tan obediente como sus propios miembros, de repente titubeó. Fue como un torrente rugiente estrellándose contra una presa invisible. Su aliento invirtió instantáneamente su curso dentro de su pecho y abdomen. Un gemido ahogado se escapó de su garganta antes de que pudiera detenerlo. Instintivamente, presionó una mano bajo sus costillas, oscureciendo su expresión. La fuerza de rebote no era fuerte. Con su físico, la suprimió en un instante. Pero la sensación cruda de obstrucción y conflicto dejó una cosa clara. Este camino no funcionaría. Parecía que el baile Kagura era una llave que no correspondía a la cerradura de la respiración del viento dentro de él. Tendría que empezar desde la respiración de oración heredada de la familia de Tanjiro en su lugar. Justo entonces, un grito de sorpresa y el sonido metálico de un barreño de madera golpeando el suelo vinieron del otro extremo del patio. Un miembro Misunoto, aún no recuperado por completo y todavía inestable sobre sus pies, había caído torpemente.
El barreño volcado empapó sus pantalones y el suelo circundante. Ah. Oda-san. La atención de Tanjiro fue atraída instantáneamente, apareciendo preocupación genuina en su rostro. No dedicó ni una palabra a Asuka antes de correr hacia allí. ¿Estás bien? ¿Te lastimaste? Tanjiro se agachó rápidamente y sostuvo cuidadosamente el brazo del miembro llamado Oda. Aquí, despacio. Medio sosteniendo, medio levantando, lo ayudó a un lugar seco bajo el corredor. Luego recogió rápidamente el barreño de madera y limpió eficientemente el agua derramada. Lo siento mucho por molestarte, Tanjiro, dijo Oda, con el rostro lleno de disculpa y gratitud. No es nada. La sonrisa de Tanjiro era brillante. Solo quédate sentado. Iré a buscar un barreño fresco de agua. Con eso, salió corriendo otra vez. Esta no era la primera vez que Asuka lo notaba. El chico siempre mostraba una preocupación extraordinaria por los demás. Volver a ajustar las vendas de un miembro herido, hablar con un joven espada desanimado, ayudar a un Kakushi a cargar cajas de medicinas pesadas. Durante sus días en la mansión de la mariposa, Asuka había observado que el sudor parecía no abandonar nunca la frente de Tanjiro. No parecía un paciente herido en absoluto. Sus ojos siempre brillaban. Cada vez que ayudaba a alguien, esa calidez pura capaz de disipar la melancolía florecía naturalmente en una sonrisa en su rostro. El fuerte se alimenta del débil. Intercambio igual. Detrás de cada amabilidad, podría haber una trampa. Cada mano que ayudaba requería un precio claro. Así era como el mundo debía funcionar. Asuka podía entender que Tanjiro arriesgara su vida para proteger a Nezuko. Eso era un lazo de sangre, perfectamente natural. Pero esto. Como si hubiera un horno inagotable dentro de él, quemándose a sí mismo solo para calentar a cada extraño irrelevante. Era casi incomprensible. Incluso peligrosamente necio. Cuando Tanjiro terminó de limpiar el barreño para Oda y regresó apresurado, Asuka habló, desconcertado. ¿Por qué? Tanjiro se detuvo un momento. Al ver la mirada de Asuka, inmediatamente entendió lo que quería decir. Se apoyó contra el pilar al lado de Asuka, levantó una jarra de agua y tomó varios grandes tragos, con el rostro sonriente todavía enrojecido por el esfuerzo. ¿Estás hablando de que ayudo a todos, Asuka-san? Asuka no asintió. Solo sus ojos lo confirmaron. Tanjiro dejó la jarra y miró a los miembros en el patio, algunos apoyándose mutuamente, otros practicando rehabilitación solos. Su mirada era gentil pero firme. Porque todos la están pasando mal, cuando te hieres, duele. Es duro. Si alguien necesita una mano y yo puedo ayudar, entonces debo hacerlo. Hizo una pausa, luego se volvió hacia Asuka. En esos ojos claros como la llama, se reflejaba la luz del sol de la tarde. Padre solía decir, cuando te alegras de ayudar a otros, al final, tú también recibirás algo a cambio. Creo que ayudar a alguien y verlos sonreír con alivio también calienta mi propio corazón. Esa felicidad es la mejor recompensa. Alegrarse de ayudar a otros. Asuka repitió la frase en su mente. Se sentía extraña. Entiendo. La confusión se arrastró como enredaderas, creciendo en silencio sobre su corazón endurecido. Capítulo 46. El espadachín prodigio. El Ashira de la niebla, Muichiro Tokito. Con su esbelto cuerpo de apariencia frágil y esos ojos vacíos, desenfocados, era difícil asociarlo con el título de uno de los 9 espadachines más fuertes. Se decía que solo había empuñado una hoja durante 2 meses antes de pasar de ser un chico ordinario a un Ashira. Verdaderamente admirable. Según su acuerdo, Asuka venía a la propiedad Ubuyashiki 3 días a la semana para aprender el arte de la espada de Muichiro, quien se estaba quedando temporalmente allí. ¿Cómo era tu nombre otra vez? Asuka. Muichiro permaneció en su habitual estado aturdido. El maestro de la familia Ubuyashiki le había dicho específicamente a Asuka sobre esto. Muichiro tenía algunos problemas de memoria. Si era posible, esperaba que Asuka hablara con él más a menudo y lo ayudara a recuperarse. Ya que esta era una lección de espada, Asuka aún se inclinó ligeramente, tratándolo como a un maestro. Muichiro-senpai, por favor, instrúyeme. En el corredor de la propiedad, la esposa del maestro, Ubuyashiki Amane, observaba en silencio a los dos desde lejos con sus hijos. Siempre se había preocupado profundamente por Muichiro. Una brisa pasó por el patio, haciendo crujir los árboles. Asuka y Muichiro estaban parados frente a frente, cada uno sosteniendo una espada de madera de práctica. El cuerpo delgado de Muichiro se mantenía erguido, pero su mirada no estaba en Asuka. Se perdía vagamente en la distancia, como si parte de su alma aún estuviera perdida dentro de una densa niebla. Pero Asuka no lo subestimaría.
Dentro de su percepción de presión espiritual, el aura que rodeaba a Muichiro era como una hoja brillante, afilada y letal. Durante los 3 días de entrenamiento de la semana pasada, sin usar técnicas de respiración, la espada de Asuka no había representado casi ninguna amenaza para Muichiro. Tú, tienes una base sólida, pero has peleado en muy pocas batallas reales. Tu cuerpo está rígido. Debes haber sobreentrenado antes. Tus movimientos se han vuelto lentos sin que te dieras cuenta. En cuanto a las formas de espada, no necesitas aprender más. Solo necesitas seguir peleando. Muichiro había dicho eso una vez. Y era cierto. Pensando en retrospectiva, Asuka había matado a menos de 5 demonios, y la mayoría de esas batallas habían sido ganadas en el último momento apoyándose en el poder de Nugata. Si el maestro Tetsushi Narisaki viera este desempeño, probablemente se enojaría. Comiencen, dijo Asuka en voz baja mientras tomaban sus posturas. Sí. Sin más palabras, Asuka se convirtió en un destello de acero. La espada de madera cortó en un arco gris veloz, rasgando el aire con un silbido agudo mientras apuntaba directamente a la garganta de Muichiro. La expresión de Muichiro permaneció calmada. Justo cuando la punta de la hoja casi tocaba su cuello, su pie giró ligeramente. Su cuerpo se inclinó con un movimiento mínimo y eficiente, esquivando el golpe feroz. Asuka no se sorprendió cuando el ataque falló. Giró su torso e impulsó su fuerza hacia abajo, luego usó ese impulso para cortar hacia arriba desde abajo. ¿Oh? ¿Un movimiento nuevo? Muichiro levantó ligeramente una ceja. Asuka no había usado este la semana pasada. Este era un paso del baile Kagura que había aprendido de Tanjiro, específicamente el movimiento llamado cielo azul despejado. Un tajo hermoso. Pero, sigue siendo demasiado lento. La espada de madera de Muichiro salió disparada como un rayo, el ángulo engañoso, el tiempo perfecto hasta la fracción más pequeña. Con solo un toque ligero, golpeó la muñeca de Asuka, precisamente en el eslabón más débil de su cadena de fuerza. Todo el brazo derecho de Asuka se entumeció. La fuerza que acababa de reunir estalló como un globo pinchado. Su movimiento de seguimiento fue cortado antes de que pudiera siquiera formarse. Su expresión cambió. Retrocedió rápidamente, ampliando la distancia y ajustando su ritmo de respiración. Muichiro retiró su espada de madera, su mirada vacía desplazándose hacia un árbol de camelia en la esquina del patio. Era como si ese golpe similar a un cuerno de antílope simplemente hubiera quitado polvo de su manga, apenas digno de mención. ¡Qué tajo tan hermoso! Muichiro de verdad es, suspiró suavemente Ubuyashiki Amane mientras preparaba té verde cerca. Por supuesto. Muichiro-sama es el descendiente de ese espadachín. No es comparable a estos pececillos. El mu de Muichiro significa Mugen, poder infinito. Desde la copa de un árbol, un cuervo Kasuga inusualmente ruidoso aleteaba con excitación, alabando a Muichiro sin parar. Ese era el cuervo de Muichiro, Jin. Ella se sentía inmensamente orgullosa de todo sobre él y menospreciaba a todo espadachín que no fuera Muichiro. Cállate. Eres ruidosa. A su lado estaba otro cuervo Kasugai, de ojos tranquilos y irradiando un aura de distancia. Se había llamado a sí mismo Pluma Negra y era el compañero de Asuka. Aparte de entregar mensajes, rara vez se encontraba con Asuka. Aún así, no le gustaba que otros cuervos señalaran ni comentaran sobre Asuka. Se sentía como si otros niños intentaran arrebatarle su juguete, una sensación desagradable. Dejando de lado la pelea de los cuervos, Asuka atacó de nuevo. Esta vez, su hoja era rápida. O mejor dicho, Muichiro aparecía más lento a sus ojos. Asuka no sabía si esto contaba como un truco, pero al liberar conscientemente su percepción de presión espiritual, podía predecir los movimientos de su oponente con mayor claridad. Si empujaba esa habilidad hasta su límite, podía incluso ver los patrones de músculos y venas debajo de la piel. ¡Pum! Con un choque sordo, sus espadas de madera se encontraron. Muichiro pareció ligeramente sorprendido. Luego vino una tormenta de intercambios. La espada de madera de Asuka golpeó una y otra vez en rápida sucesión. La expresión de Muichiro finalmente cambió de distraída a seria mientras bloqueaba cada ataque. Peleaban desde el amanecer hasta el mediodía. Sus espadas de madera comenzaron a agrietarse. Ampollas se formaron en la base de sus pulgares, pero ninguno se detuvo. ¡Sas! Aprovechando una brecha fugaz, la espada de madera de Asuka rozó la mejilla de Muichiro, cortando unas pocas hebras de cabello. Al mismo tiempo, la espada de madera de Muichiro se presionó contra la garganta de Asuka. «Te estás volviendo mucho más fuerte rápidamente», dijo Muichiro con calma, su expresión grave.
Lo que no mencionó fue que, justo ahora, había usado instintivamente la respiración de la niebla para apenas evadir la estocada de Asuka. De lo contrario, el golpe podría haber aterrizado de lleno en su rostro. Detengámonos aquí. Muichiro miró su espada de madera dañada, la guardó, y sacó un pañuelo para limpiar el fino sudor de su frente. En el corredor, Ubuyashiki Amane ya había preparado refrigerios y les hizo señas con una sonrisa. Vengan. Descansen bien. Asuka no se negó. Sin embargo, aún estaba inmerso en el movimiento de espada que apenas lo había retenido, sus pensamientos divagando. Tan rápido. El ritmo de respiración se sentía como viento, pero no del todo. La luz del sol de la tarde se filtraba a través de las copas de los árboles, proyectando un brillo dorado cálido sobre los tranquilos pisos de la propiedad Ubuyashiki. Asuka y Muichiro guardaron sus espadas de madera, se lavaron brevemente, y se sentaron respetuosamente ante la hermosa mujer de cabello blanco. Como la esposa del maestro, Ubuyashiki Amane a menudo recibía a espadachines de nivel Ashira en su nombre. Incluso Muichiro había sido invitado personalmente por ella desde un remoto pueblo de montaña después de múltiples visitas. Por lo tanto, todos trataban a esta dama de la casa con profundo respeto. A su lado arrodillaban varios niños que se veían notablemente parecidos, todos igualmente hermosos. Eran los hijos del maestro. El chico de cabello negro se llamaba Kagaya Ubuyashiki, y las 4 chicas de cabello blanco se llamaban Ninaki, Nichika, Kiriya y Kanata. Por favor, coman. Han entrenado duro. La dama Amane sonrió mientras servía personalmente sopa a los 2 jóvenes espadachines, su voz gentil como una brisa primaveral a través del bambú, cargando un poder que calmaba corazones inquietos. Capítulo 47. Encontrar tu propia respiración. Asuka nunca había sido quisquilloso con la comida. Con que llenara su estómago, era suficiente. De vuelta en Ayama, aunque la señorita Rika a menudo preparaba bocadillos para el té para ellos, su cocina realmente dejaba mucho que desear. Aparte de Asuka, casi nadie estaba dispuesto a probarlos. La comida dispuesta ante él ahora no era extravagante, pero estaba preparada con delicado cuidado y sabía maravilloso. Bolas de arroz translúcidas, pez dulce a la parrilla perfectamente cocinado, verduras silvestres blanqueadas que brillaban en un verde vívido, un pequeño tazón de sopa de miso, y varias piezas de fruta de temporada. Después de toda una mañana de combate intenso, Asuka sintió que dentro de él se despertaba un hambre rara y genuina. Junto a la dama Amane, los niños pequeños estaban sentados en silencio, sus rostros pequeños portando inocencia y una curiosidad tenue hacia su invitado. Habían heredado el temperamento gentil y compuesto de su madre. Cada gesto reflejaba una crianza refinada. Para Asuka, quien estaba acostumbrado a arreglárselas solo, la manera apropiada de comer platillos tan refinados estaba muy fuera de su conocimiento. Solo podía imitar a Muichiro, arrodillándose rígidamente y comiendo despacio, algo torpemente. A lo largo del corredor, solo se podía escuchar el suave tintineo de tazones y palillos, junto con el susurro ocasional de los niños. Asuka comió en silencio, su mirada divagando a través de la tranquila propiedad. Notó que aparte de él y los demás, junto con los miembros Kakushi parados a una distancia respetuosa, el maestro, aquel con esa calidez primaveral, no se veía por ningún lado. Dama, ¿por qué el maestro no se une a nosotros para la comida? En el momento en que la pregunta salió de sus labios, el aire a lo largo del corredor pareció volverse quieto. Los asistentes Kakushi lanzaron una mirada. Los niños a su lado callaron. Incluso Muichiro se detuvo a mitad de un bocado, mirando a Asuka con lo que parecía ser una leve displicencia. Quizás la pregunta había sido demasiado atrevida. Pero Asuka no tenía malas intenciones. Simplemente era curiosidad. La sonrisa de la dama Amane no se desvaneció, aunque un rastro de tristeza callada descansaba bajo ella. Ella dejó suavemente su cuchara de sopa y encontró la mirada de Asuka con calma. Asuka-kun, gracias por tu preocupación. Sin embargo, Kagaya está indispuesto y no puede cenar con nosotros. ¿La enfermedad del maestro es grave? Asuka recordó las cicatrices grotescas en el rostro del hombre, que parecían estar extendiéndose, y no pudo evitar preguntar con sincera preocupación. La dama Amane asintió levemente. Sí, Asuka-kun. El cuerpo de Kagaya ha sido frágil desde la niñez, constantemente agobiado por la enfermedad. Es una enfermedad hereditaria transmitida por la familia Ubuyashiki, inevitable. Ella metió un mechón de cabello suelto detrás de su oreja, con compasión en sus ojos. Solo puede comer los alimentos más suaves, los más fáciles de digerir. Cada salida, cada respiración, cada momento de pensamiento es una carga pesada para él. Espero que puedas entender. Por supuesto, dama Amane,
respondió Asuka. El maestro es el corazón del cuerpo de cazadores de demonios. Naturalmente, debe ser cuidadosamente protegido. Ubuyashiki Amane miró hacia el verdor vibrante en el patio, como si extrajera fuerza de él para oponerse a la oscuridad. Kagaya ha dedicado todo a la causa de exterminar demonios. Incluso si su cuerpo y su espíritu son destruidos, no la abandonará. Su voluntad de matar demonios y proteger a los vivos nunca ha vacilado. Con niños sobresalientes como tú, esta misión seguramente será cumplida. Un pesado sentido de respeto se asentó en el corazón de Asuka. Por lo que entendía, el cuerpo de cazadores de demonios había existido por cientos de años. Los jefes de la familia Ubuyashiki habían cambiado de generación en generación. Sin embargo, su enemigo, Musan, progenitor de todos los demonios, aún vivía. Si el maestro ya estaba tan débil, ¿por qué persistía en organizar al cuerpo para luchar contra los demonios? Pensó en lo que Tanjiro había dicho sobre ayudar a otros, pero sintió que la determinación del maestro iba incluso más allá de eso. Protección. Era una clase de fortaleza que aún no comprendía del todo. Entiendo, murmuró Asuka suavemente. Imitando el gesto de oración de los demás, juntó las palmas de las manos. Espero que el maestro se recupere pronto y recobre su salud. Con el tema cambiado, el descanso para el té concluyó en medio de una conversación cortés entre la dama Amane y Asuka. Sentado a lo largo de la galería, Asuka se frotó la muñeca que Muichiro había golpeado antes. Ya se había amoratado. Repasó la sensación de pelear contra Tokito Muichiro, la sensación de ser leído, suprimido, y de tener cada movimiento predicho mientras solo usaba técnicas de espada. Lo dejó inquieto. Maestro Arasaki, tu enseñanza quizás necesite cambiar, pensó. Justo cuando su mente divagaba, una voz calmada, sin ondas, cayó a su lado como una pluma. Quizás la respiración del viento no te sienta del todo bien. Asuka se volvió hacia el distraído Muichiro, como si las palabras no hubieran venido de él. ¿Qué quieres decir? Tu cuerpo la está rechazando. Desde el mismo comienzo de su combate, Muichiro había observado la respiración del viento de Asuka. Era sólida y pura. Sin entrenamiento incansable, no se podía lograr una respiración tan densa y duradera. En ese aspecto solo, casi estaba a la par con el asirá del viento. Sin embargo, cuando se desencadenaba de verdad, le faltaba armonía. Yo también he aprendido la respiración del viento. El viento es libre y desenfrenado, feroz y veloz. Entiendo eso claramente. Muichiro gesticuló hacia el cuerpo de Asuka, su tono calmado. Pero tu cuerpo no es libre ni fiero. Es como si algo tirara constantemente de tu voluntad, impidiéndote comprometerte por completo en la batalla. Sí. Eso era. Con las palabras directas de Muichiro, Asuka sintió una claridad repentina. La razón por la que su respiración del viento nunca se había sentido absoluta residía ahí. Su convicción de matar demonios no era especialmente fuerte. La última vez que se había resuelto verdaderamente a cortar a uno había sido para vengar al maestro Arasaki. Si se tratara meramente de una orden del cuerpo, se dudaba a sí mismo. Si encontraba un demonio que no pudiera superar, podría abandonar la pelea. En cuanto a la libertad, el maestro Arasaki había hablado de ella a menudo, pero desde la raíz de su ser, Asuka no podía comprenderla. Su voz vaciló. Pero me fue enseñada por el maestro Arasaki. Siempre he peleado con ella. Poder usar algo y estar hecho para ello son asuntos diferentes. No te estoy diciendo que abandones la respiración del viento. Mientras hablaba, Muichiro entró al patio y levantó lentamente su espada de madera. Con un ligero golpeteo de su pie izquierdo, el aura a su alrededor cambió. Niebla blanca pálida se materializó de la nada, flotando a lo largo de la hoja como si la espada misma estuviera tejida de neblina. Respiración de la niebla, tercera forma. Salpicadura de niebla dispersa. Giró y golpeó. En un instante, el destello de la hoja se hizo añicos en cientos de gotas plateadas finas, envueltas en niebla azul tenue que brillaba como luz de estrellas dispersas, distorsionando el aire. Era hermoso, casi onírico. Sin embargo, Asuka sabía muy bien que la intención asesina y la fuerza de la hoja dentro de ella eran genuinas. Si golpeaba a un demonio, carne y hueso se separarían al instante. Después de terminar la técnica, Muichiro sacudió su espada de madera ligeramente. ¿Ves? Esa es la respiración de la niebla. ¿Te parece familiar? Sin esperar una respuesta, continuó. La respiración de la niebla se origina del viento, pero es completamente diferente, más impredecible, más elusiva. Le sienta bien a mi cuerpo. Asuka, el cuerpo de cada persona es un campo de batalla único.
La estructura de los huesos, la textura de los músculos, el ritmo de la respiración y el deseo instintivo de combate dentro del alma de uno, todo es diferente. Forzarte en formas que no encajan es como usar zapatos que son muy pequeños. Quizás deberías encontrar la respiración que te siente bien. Aunque su tono permanecía frío y distante, era un consejo sincero. En circunstancias normales, dado el carácter de Muichiro y sus problemas de memoria problemáticos, no habría hablado tanto. Pero Asuka era un discípulo confiado personalmente a él por el maestro. Entrenarlo era su responsabilidad. Así que no se reservó nada, compartiendo su entendimiento con la esperanza de ayudarlo a completar su entrenamiento más pronto. Después de todo, el tiempo de una Shira era precioso. No podía gastarlo interminablemente en combates. Mi propia respiración, repitió Asuka suavemente, algo dentro de él agitándose. A veces, las formas de la respiración del viento en sus manos se retorcían en algo más violento, más irracional. Incluso después de repeticiones innumerables de las formas del viento, cuando las usaba de verdad, su cuerpo alteraba instintivamente los movimientos, moldeándolos en técnicas de su propio entendimiento. Quizás, esto siempre había sido su cuerpo buscando una expresión más adecuada. ¿Qué debería hacer? Pelear. Seguir peleando, respondió Muichiro, arrojando a un lado la espada de madera. Sus ojos vacíos se fijaron en Asuka. Solo en el borde de la vida y la muerte, la verdad del cuerpo se revelará sin reservas. Empezando mañana, entrenamos con hojas reales. Capítulo 48. Pájaro y mariposa, parte 1. ¿Duele un poco? Aguántalo. Después de aplicar cuidadosamente medicina para reducir la hinchazón y aliviar el dolor, Shinobu Kocho envolvió meticulosamente una venda médica limpia alrededor del antebrazo de Asuka. Todavía necesitas tener más cuidado. Si sigues lastimándote así, tu cuerpo no podrá recuperarse adecuadamente. El entrenamiento de Asuka ya había entrado en su tercera semana. Según Muichiro, era básicamente hora de concluir. Sin usar ninguna técnica de respiración, Asuka se había vuelto bastante proficiente en el arte de la espada. Sus reacciones en situaciones de vida o muerte ahora eran más naturales y veloces. Al menos, ya no peleaba solo con fuerza bruta. Y después de hoy, Muichiro dejaría la propiedad Ubuyashiki para llevar a cabo otras misiones. Así que esta vez, había salido con todo contra Asuka y le había exigido que usara su técnica de respiración en su combate. La batalla había sido intensa. Asuka había recibido 4 tajos. El más serio había partido su clavícula, asustando incluso a la dama Amane, quien había estado observando. Ella se había preocupado de que Asuka pudiera estar gravemente herido. En cuanto a Muichiro, no había recibido ni un golpe. Sin embargo, su espada Nichirin había sido quebrada por Asuka. Viendo a Asuka permanecer en silencio, todavía inmerso en el retrogusto persistente de la batalla, Shinobu suspiró suavemente. Señor Asuka, el entrenamiento también debe tener sus límites. Muichiro es un poco especial. No puedes simplemente seguirle la corriente en todo lo que quiere. Gracias. Tendré más cuidado. Oh, cielos, siempre dices eso. Pero tus heridas empeoran cada vez. Honestamente. Shinobu guardó el medicamento sin remedio y recogió el aori roto de Asuka. La ropa que acababa de terminar de hacer ya está hecha jirones otra vez. La remendaré y te la devolveré. ¿También puedes hacer eso, Shinobu-senpai? Por supuesto. El uniforme de Kanao fue alterado por mí. Es un poco diferente del uniforme estándar del cuerpo de cazadores de demonios, ¿no es así? Kanao Tsuyuri era la chica que había perseguido a Nezuko ese día y peleado contra Asuka. Ella también era la hermana adoptiva Itsuguko de Shinobu, viviendo juntas con ella en la mansión de la mariposa. Asuka había intentado saludarla una vez, solo para encontrar que la joven chica era aún más reservada que él. Simplemente le había sonreído sin decir palabra. Había desistido después de eso. Entonces te molestaré, Shinobu-senpai. ¿Es solo mi imaginación? Siento que el señor Asuka se ha vuelto más cortés últimamente. Shinobu se cubrió la boca en falsa sorpresa. Solías ser tan frío, justo como el señor Tomioka. Bastante difícil de acercar. Asuka frunció el ceño seriamente. ¿Lo era? Pensó en ello cuidadosamente. Quizás después de pasar tiempo con Tanjiro, la dama Amane, y los miembros de la mansión de la mariposa, había sido influenciado un poco. A veces sentía que si eran camaradas en el mismo escuadrón, ser lo más amable posible podría ser mejor. Jaja, ¿realmente has cambiado, señor Asuka? Al ver su expresión desconcertada, Shinobu se rió y dejó de molestarlo. Eso es algo bueno. La gente necesita confiar y apoyarse mutuamente. Cargar con todo solo es agotador.
Mientras terminaba de arreglar y se preparaba para irse, Asuka de repente la llamó. Shinobu-senpai. Ella se detuvo y miró hacia atrás, sus ojos cálidos con curiosidad. ¿Sí? ¿Qué pasa? Tú. Había querido preguntar sobre ese extraño sueño. Sobre la mujer que Shinobu había estado sosteniendo en sus brazos. ¿Era real, o meramente su imaginación? Pero mirando la sonrisa de Shinobu y la reconfortante presión espiritual que emanaba, Asuka podía decir que su sonrisa ahora no era forzada. Al menos por ahora, no la haría recordar algo doloroso. No es nada. Buenas noches. Tú también, señor Asuka. Recuerda beber un caldo calmante antes de dormir. Debería aliviar tus pesadillas. Aunque sintió que había dejado algo no dicho, Shinobu no insistió. Mantuvo su sonrisa gentil mientras cerraba en silencio la puerta corrediza, solo un pequeño signo de interrogación formándose silenciosamente en su corazón. La siguiente mañana, la mansión de la mariposa estaba animada. Era el día libre de Asuka. Usualmente se quedaba para ayudar a Shinobu con su trabajo. Recostado contra la galería, cerró los ojos, disfrutando la brisa de la montaña mientras reflexionaba sobre las palabras de Muichiro. Encuentra tu propia respiración. Buenos días, señor Asuka. La voz enérgica de Tanjiro destrozó la tranquilidad del patio. Él entró al patio junto con el usuario de respiración del trueno de cabello amarillo Zenitsu y el usuario de respiración de la bestia con máscara de jabalí Inosuke. Vestían los uniformes estándar de entrenamiento de rehabilitación de la mansión de la mariposa. Comparados con cuando llegaron por primera vez, se veían mucho más animados. Zenitsu aún tenía dos ojeras oscuras bajo los ojos y bostezaba constantemente. Inosuke balanceaba sus brazos inquieto, los ojos detrás de su máscara de jabalí frecuentemente barrían hacia Asuka, vapor blanco saliendo de sus fosas nasales con un espíritu de combate ardiente. Asuka abrió los ojos y respondió con una ligera inclinación de cabeza. ¿Practicamos soplando calabazas de nuevo hoy? ¿Oh? Oye. Tipo del viento. Inosuke finalmente estalló, señalando a Asuka y cortándole. Ven. Pelea conmigo también. Yo también estoy empezando entrenamiento especial. Deja de gritar, estúpido jabalí. Chilló Zenitsu, lanzándose hacia adelante para agarrar a Inosuke por la cintura. ¿Quieres que la hermana Shinobu nos regañe hasta la muerte? Y el señor Asuka es prácticamente un candidato a Ashira. Te romperá los huesos que acabas de recuperar. Cállate, Monitsu. Ya me he curado completamente. ¿A quién llamas Monitsu? Al ver a los dos escalando de nuevo, Tanjiro se interpuso rápidamente entre Inosuke y Asuka. Cálmense, Inosuke. Querer entrenar y volverse más fuerte es algo bueno, pero necesitas mostrarle un poco de respeto al señor Asuka. Ah. Pelea conmigo primero y luego hablamos. Asuka ya se había acostumbrado al caos familiar. Ignorando la provocación rutinaria de Inosuke, volvió su mirada hacia Tanjiro. Tanjiro, muéstrame tu concentración total. Constante. Tanjiro se enderezó de inmediato, su expresión volviéndose completamente concentrada. ¿Sí? Expandió su pecho, inhaló profundamente, luego exhaló lentamente, ajustando su ritmo de respiración con precisión. Visiblemente, las líneas de sus músculos se tensaron. Su presencia se elevó instantáneamente, rebosante de fuerza. Después de este período de entrenamiento, los tres básicamente habían dominado esta habilidad. Era el requisito fundamental para convertirse en espadachines más fuertes. Ya sea de día o de noche, no habían flojeado. Eso era bueno. No está mal. Han mejorado rápido. Mientras hagan este ritmo tan natural como un latido del corazón, nunca dejándolo quebrar en ningún momento, su fuerza avanzará más. Había poco más que Asuka pudiera enseñarles. Solo podía ayudar desde los fundamentos que entendía mejor, asistiendo a Shinobu con su entrenamiento de rehabilitación. ¿Sí? Respondió Tanjiro alegremente, encantado de que sus esfuerzos estuvieran dando frutos. Inosuke, sin embargo, tenía otras ideas. Sacudiendo a Zenitsu, gritó arrogantemente. Ah. Entonces mírenme. Estampida del jabalí. Con un rugido impaciente, el aura salvaje de la respiración de la bestia estalló instantáneamente. Pisoteó fuerte, lanzándose como un balón de cañón hacia un grueso poste de entrenamiento de madera en el patio, embistiéndolo con la cabeza. ¡Bum! Una grieta profunda se abrió a través del poste bajo el impacto violento, astillas de madera volando. Inosuke. Eso es equipo de entrenamiento. Zenitsu gritó de nuevo, con el corazón roto por el poste dañado. Ja ja ja. ¿Cómo ven? Ni siquiera el frentón podría vencer mi cabeza ahora.
Inosuke se incorporó torpemente, frotando su máscara de jabalí mientras gritaba con excitación. Tu fuerza es decente, pero tu apertura es demasiado grande, Asuka señaló la postura de Inosuke. Con tanta inercia, no podrás cambiar de dirección. Si te encuentras con un oponente que puede esquivar ágilmente o seguir con un segundo o tercer golpe, el que muere serás tú. Mientras hablaba, Asuka imitó el estilo de Muichiro, dando un rápido y sutil paso lateral. Su centro de gravedad se ajustó instantáneamente, su mano derecha descansando suavemente cerca de la empuñadura, listo para bloquear o contraatacar en cualquier momento. Estaba demostrando que si deseara, podría fácilmente evadir el ataque de Inosuke y contraatacar de inmediato. Inosuke se quedó congelado en su lugar. Debajo de la máscara de jabalí, sus ojos parecieron parpadear con luz. Aunque aún chasqueó la lengua en desafío, su mirada se desvió hacia el profundo cráter que había dejado atrás. Torpemente intentó imitar el ligero ajuste de Asuka, torpe pero pensativo. «Estás madrugador, señor Asuka». Una voz gentil sonó detrás de él. Shinobu apareció en la esquina del corredor, cargando una bandeja de madera con botellas de medicina y gasa limpia. «Es hora de cambiar tu vendaje». «¿Y ustedes tres?», miró hacia Tanjiro y los demás. «Aoi y los demás están esperando en la habitación tatami. Hoy comenzaremos con el entrenamiento de salpicadura de té». Tanjiro y Zenitsu se pusieron derechos de inmediato. «Sí, Shinobu-senpai». Inosuke resopló y los siguió hacia el patio lateral, lanzando una larga mirada a Asuka antes de irse, algo ilegible en sus pensamientos. Asuka caminó en silencio de regreso bajo el corredor y se sentó donde Shinobu indicó. Ella dejó la bandeja, desató suavemente el cordón de su cuello, y cuidadosamente removió la gasa cubriendo su herida de clavícula, hablando en un tono casual. Ese consejo de hace rato fue muy práctico. Simple, pero mucho más útil para él en esta etapa que técnicas avanzadas. Parece que durante tu tiempo en la mansión de la mariposa, señor Asuka, no solo te has mejorado a ti mismo. También has comenzado a entender cómo transmitir tu experiencia a otros. Capítulo 49. Pájaro y mariposa, parte 2. Más tarde esa noche, Asuka estaba meditando solo en el corredor cuando sintió movimiento arriba a través de la presión espiritual. Shinobu-senpai, ¿por qué nos trajiste aquí? Estaban gravemente heridos. Como sitio de recuperación, este lugar tiene las mejores técnicas médicas. Las voces de Shinobu Kocho y Tanjiro flotaron desde la azotea. Parecían estar charlando casualmente. Su voz sonaba más profunda de lo usual, ya no tan ligera y alegre como antes. Y también, quiero confiarte mi sueño. El sueño de llevarse bien con los demonios. Si eres tú, estoy segura de que puedes hacerlo. Shinobu-senpai, ¿estás enojada? Solo siento que, aunque siempre estás sonriendo, estás dando la sensación de estar enojada. Así que Tanjiro también lo notó. Asuka abrió los ojos, decidió que sería mejor evitar tal tema. Si fuera él, no estaría feliz si alguien escuchara algo que no quería que otros supieran. Justo cuando estaba a punto de pararse e irse, la voz de Shinobu Kocho le llegó de nuevo. Quizás eso es cierto. Desde que el demonio mató brutalmente a mi amada hermana. ¿Hermana, era esa mujer? Asuka caminó hacia la habitación tatami, sus pasos más lentos de lo usual a pesar de sus movimientos normalmente veloces. El sueño de ese día persistía en su mente. Cada vez que veo a alguien perder a alguien precioso por culpa de un demonio, cuando veo esas lágrimas, esos gritos, ese dolor, la ira en mi corazón sigue acumulándose e hinchándose. Mi hermana era alguien tan gentil como tú. Incluso en el momento de su muerte, todavía estaba lamentándose por el demonio. No puedo pensar de esa manera. Después de cerrar la puerta corrediza, Asuka retiró su percepción espiritual. Eso fue todo lo que escuchó. Se sentó en silencio sobre el tatami y recordó las palabras de Muichiro. Algo siempre está tirando de tu voluntad, impidiéndote comprometerte por completo en la batalla. Todos tienen una razón por la que deben pelear contra demonios. Pero a mí me falta esa resolución. Mirando fijamente la espada a Sauchi Nichirin ante él, Asuka permaneció en silencio por mucho tiempo. Qué molesto. Mientras pueda vengarme y volverme más fuerte, no debería simplemente seguir peleando. Sin embargo, cuando recordó la noche en que sus emociones habían estado en su punto más intenso, cuando su espíritu de batalla había ardido más feroz, incluso antes de esa masacre imprudente, sin conocer los límites del cielo y la tierra. La sensación de conectar completamente con Nugata, de liberar el poder de su Zanpakuch sin reserva, eso no había sido por esas razones. Se sentía como si hubiera encontrado la respuesta, pero no estaba seguro.
Esa incertidumbre irritaba su corazón simple y directo. Después de espiarme, ¿por qué estás haciendo pucheros aquí solo, Asuka? Asuka, perdido en sus pensamientos, captó una fragancia tenue flotando hacia su nariz. No necesitaba mirar para saber que Shinobu Kocho había aparecido dentro de la habitación tan misteriosamente como siempre. ¿Hola? ¿Me estás ignorando ahora? Al verlo en silencio, ella sonrió y se sentó frente a él. ¿Por qué te fuiste antes de terminar la conversación con el chico Kamado? ¿Empezaste a disgustarme? No. Simplemente no quería escuchar a escondidas. Jaja, así que Asuka puede ser tan consciente de sí mismo. Sí. No quiero verte llorar, Asuka habló con calma, encontrando la mirada sorprendida de Shinobu Kocho. Si continuabas ese tema, pensé que podrías terminar llorando. Así que me fui. La sonrisa que había estado forzando se congeló. ¿Eh? ¿Es Asuka tan directo? ¿Tan de repente? Ella a menudo molestaba a jóvenes espadachines desde la posición de una Shirai, una figura de hermana mayor, pero esta era la primera vez que alguien le decía algo así en respuesta. Pero ¿cómo sabía cómo se veía ella cuando lloraba? Por un momento, Shinobu Kocho no supo qué decir. Asuka sintió la atmósfera extraña, pero ya que había hablado hasta este punto, decidió continuar. Creo que tu hermana, probablemente tampoco quería que te lastimaras. No quería que siguieras ahogándote en esto y lavándote la cara con lágrimas. Por eso quería que abandonaras el cuerpo de cazadores de demonios, ¿verdad? ¿Tú, cómo sabes eso? Lo soñé. ¿Lo soñaste? Asuka, eso es un poco. Racionalmente, le era difícil creer tal cosa. Pero mirando sus ojos firmes, sabía que no estaba mintiendo. ¿Podía existir algo así verdaderamente en este mundo? Como si sus memorias hubieran sido agitadas, Shinobu Kocho finalmente dejó caer su sonrisa. Realmente no sabes cómo hablar, ¿verdad, Asuka? Dijo suavemente. Si dices que no quieres verme llorar, entonces no deberías sacar esto en primer lugar, idiota. Entiendo, lo siento. No es tu culpa. Solo estoy demasiado enojada. Ella dejó escapar un largo suspiro. Se sentía como si no hubiera hablado sin una máscara por mucho tiempo. Sus cejas se juntaron, y sus ojos se volvieron fríos y agudos. Al final, los demonios son simplemente completamente repugnantes. Por el bien de la autopreservación, abandonan la razón y escupen mentiras, viven y matan confiando solo en instintos básicos. Después de matar gente, ¿se hacen los pobres? ¿Se arrepienten y esperan que yo los perdone? No me hagas reír, es mejor que cosas como esas sean eliminadas por completo. En este punto, humedad brillaba en sus ojos. Su mano esbelta se apretó con fuerza, las uñas clavándose en su palma. Estoy realmente un poco cansada, si no fuera por mantener la sonrisa que mi hermana amaba más, realmente. Entonces matémoslos a todos. Asuka extendió la mano y enganchó su dedo meñique alrededor del de ella, que se había vuelto pálido por la fuerza que estaba ejerciendo. Justo como ese día, cuando Shinobu Kocho le había extendido la mano. Te ayudaré a matar a ese demonio malvado con sangre en la cabeza, el que sostiene 2 abanicos. Entonces no tendrás que estar enojada así todos los días, ¿verdad? Te lo prometo. Lo haré. Asuka no podía explicar claramente por qué de repente hizo tal promesa, pero sentía que debía hacerlo. Justo como Tanjiro ayudaba a otros, justo como Ubuyashiki no escatimaba esfuerzos para oponerse a los demonios malvados. Hacer tal promesa le hacía sentir que la hoja que blandía cargaría mayor fuerza, o mejor dicho, mayor significado. La mano de Shinobu Kocho tembló, no solo porque una vez más había confirmado de la boca de Asuka que él verdaderamente había soñado los detalles de la muerte de su hermana, sino también porque sus palabras la trajeron de vuelta muchos años atrás. Ese día, un demonio había irrumpido en su hogar y matado a su padre y su madre. Si el Ashira de la Roca no hubiera llegado a tiempo para matar al demonio, ella y su hermana podrían haber muerto también. En ese momento, ella había estado llorando incontrolablemente, aterrorizada más allá de toda medida. Su hermana, Kanae Kocho, le había extendido la mano de la misma manera, enganchando suavemente su dedo meñique con el de ella. Mataremos más demonios, Shinobu. Nunca debemos dejar que este dolor caiga sobre otros de nuevo. Es una promesa. Got. Una lágrima resbaló por su mejilla antes de que pudiera detenerla. Shinobu Kocho bajó la cabeza. Su muñeca esbelta temblaba sin fin, sin embargo su dedo permanecía firmemente enganchado con el de Asuka. Asuka, realmente eres una persona terrible. Diciendo cosas como esa y haciendo llorar a una chica. Las lágrimas seguían fluyendo.
Las emociones suprimidas por quien sabía cuánto tiempo finalmente colapsaron, haciéndole imposible levantar la cabeza y encontrar su mirada. Entonces está decidido. Ninguno de los dos se nos permite morir antes de ese día. Temblando, presionó su pulgar firmemente contra el de él, sonriendo a través de sus lágrimas. De ahora en adelante, no me llames senpai más. No estamos tan separados en edad, solo llámame Shinobu. ¿Shinobu? ¿No sería irrespetuoso? Está bien. Somos buenos amigos, Asuka. Capítulo 50. El tren que devora vidas era la era Taiso. Las cosas occidentales inundaban el país sin fin. Era tanto oportunidad como desafío. Los gustos de la gente estaban cambiando. Las costumbres de la sociedad estaban cambiando. Vestimenta, comida, vivienda, viajes. Cada parte de la vida cotidiana estaba cambiando. En los viejos tiempos, una sola carreta de bueyes, o simplemente las propias piernas de uno, bastaban para llevar una canasta de bambú del campo a Ueno a vender mercancías sin quejas. Ahora, sin embargo, se requerían trenes de vapor más grandes y rápidos para satisfacer la demanda. Para liberarse de la dependencia de la tecnología occidental, la administración de ferrocarriles había pasado de la importación y la imitación al diseño independiente. En años recientes, finalmente habían desarrollado un producto estandarizado y maduro, la locomotora de vapor 8620, el tren Mugen. Ese era el nombre que le habían dado. La noche había caído. Dentro de un vagón de tercera clase, lámparas incandescentes eléctricas colgaban del techo. Los filamentos deberían haber sido flamantes, pero las luces parpadeaban como si la corriente fuera inestable. Sawako y Kondo y Samu se apoyaban junto a la ventana, observando en silencio todo dentro del vagón. Eran miembros del cuerpo de cazadores de demonios. Rango Shin. No hacía mucho, un cuervo Kasuga ya había entregado un mensaje. En esta línea férrea concurrida, había ocurrido una serie de desapariciones misteriosas. 10 víctimas hasta el momento. El periódico oficial, Chu News, reportaba que un asesino en serie estaba merodeando a lo largo del ferrocarril, atacando de noche. Se instaba a los viajeros a permanecer vigilantes. Para ese fin, el cuerpo de cazadores de demonios había despachado a los dos para investigar, para determinar si era obra de humanos o demonios. Estaban disfrazados como una pareja de comerciantes itinerantes. Sus espadas Nichirin estaban escondidas entre sus mercancías amarradas. Mientras buscaban señales de un demonio, también mantenían ojos cautelosos en cada andén de estación, donde oficiales de patrulla ferroviaria se paraban sosteniendo rifles. El silbato sonó. Las ruedas traqueteaban una vez más mientras el tren se adentraba más en la noche. ¿Crees que es un demonio?, preguntó Sawako en voz baja, reprimiendo un perezoso bostezo. Ya pasó la medianoche. No he notado nada inusual. Kondo negó con la cabeza. Difícil de decir. Descansa un poco. Te despertaré si pasa algo. Eso da vergüenza. Estamos de guardia juntos, ¿cómo puedo holgazanear sola? Tu esposo me pidió que cuidara de ti. Además, soy mayor. No necesito mucho sueño. Kondo se palmeó el bolsillo sin remedio, queriendo encender un poco de tabaco seco. Luego reconsideró. Fumar aquí probablemente rompería las reglas. Retiró la mano. La espadachina arrimó su fardo más cerca, se apoyó contra la ventana y sonrió. Entonces no haré ceremonias. Buenas noches. Para ser honestos, ya habían rodeado este tren varias veces bajo varios pretextos. Ni rastro de un demonio. Quizás realmente era Sol o algún asesino. En estos días, el gabinete estaba loco, el ejército estaba loco. Si un par de lunáticos se escapaban y empezaban a apuñalar gente, a Kondo no le parecería extraño en absoluto. Dentro del vagón, los pasajeros o cabeceaban con las cabezas bajas o miraban fijamente sin expresión hacia la noche insondable más allá de las ventanas, esperando en silencio la siguiente estación. ¿Bostezo, eh? No había pasado mucho desde que Sawako se quedó dormida, pero Kondo de repente se encontró a sí mismo dándole sueño también. Eso no debería estar pasando. ¿Acaso no había descansado bien ayer? Pellizcó el espacio entre su pulgar e índice con fuerza. El dolor agudo trajo un destello de claridad, pero pronto fue tragado por una ola más fuerte de sueño. Disculpe, boletos, por favor. Mientras Kondo se golpeteaba la frente repetidamente, intentando mantenerse alerta, el conductor llegó. Se veía exhausto, como si no hubiera dormido adecuadamente en días. Venas inyectadas en sangre tejían sus ojos. Ah, perdón. Aquí tiene. Kondo hurgó en su bolsillo y entregó tanto su boleto como el de Sawako. El conductor ni siquiera los revisó.
Mecánicamente perforó 2 agujeros con un clic y se fue sin decir palabra. ¿Está bien? Kondo estiró el cuello, observándolo con preocupación. Antes de que pudiera guardar los boletos, el sueño irresistible surgió de nuevo. Solo una siesta rápida debería estar bien. Ajustó su postura, se quedó dormido, y se deslizó rápidamente en el sueño más profundo. Papá. Regresaste. Una voz tan clara como campanas de plata lo despertó. Los ojos de Kondo se abrieron de golpe. Por un momento, quedó aturdido. En una casa pequeña, el hogar ardía brillante. El aire estaba rico con el aroma sabroso de un guiso. Ante él, una niña de 3 años en un kimono rojo saltó a sus brazos como un pequeño sol cálido. Jeje, papá, te extrañé. Sus ojos brillantes brillaban mientras lo abrazaba con fuerza. ¿Cómo podía ser esto? No estaban ellos. Sus recuerdos se volvieron borrosos. ¿Quién murió en el incendio? No fue Miyoko asesinada por un demonio. ¿Demonio? ¿Qué era un demonio? Su expresión aturdida hizo que la niña frunciera el ceño preocupada. Agitó sus manos regordetas. Mamá. Papá está actuando tonto. Mamá. Miyoko. Kondo se quedó congelado. Sosteniendo a su hija Kasumi con fuerza, miró hacia la puerta lateral de la cabaña. Una mujer de aspecto gentil salió, usando guantes gruesos y cargando una olla humeante de sopa. Sonrió. Isamu, has trabajado duro todo el día. Baja Kasumi y come primero. Ese vestido sencillo, esos ojos siempre llenos de cuidado y amor. Incluso en el infierno, Kondo nunca los olvidaría. Su esposa. Miyoko. No estaba muerta. Solo había sido una pesadilla. Toda la fuerza abandonó su cuerpo. Se desplomó sobre el tatami, respirando con dificultad, abrumado por lo repentino y lo dichoso que todo se sentía. Bajó suavemente a Kasumi y se apresuró al lado de Miyoko, tomando la olla de sopa de sus manos. ¡Ay, eso está caliente! El calor de sus yemas quemó su piel hasta que sus ojos se llenaron de lágrimas, pero se negó a soltar. Colocó rápidamente la olla en el centro de la mesa baja sobre el tatami. «Cielos, Isamu, ¿te quemaste?» Ella lo miró con preocupación, solo para ver su sonrisa tonta. Con un suspiro, golpeó ligeramente su espalda robusta con su mano enguantada. Se sentó junto al hogar, viendo a su esposa servir arroz tiernamente a Kasumi, escuchando a su hija charlar en su voz infantil sobre su día. El calor parecía envolver cada célula de su cuerpo. Había deseado soñar con días como este cada noche, pero nunca lo había hecho. ¿Eh? ¿Por qué deseaba soñar con esto? ¿No es esto solo un día ordinario? ¿En qué estaba pensando antes? Se rascó la cabeza, y luego abandonó rápidamente el pensamiento. ¿Por qué pensar en eso? Mañana tengo que trabajar los campos. Debería plantar papas o rábanos esta temporada, siento que estoy oxidado. Una sonrisa brotó sin ser llamada en sus labios, una sonrisa de puro, sincero contentamiento. Pero justo cuando esa felicidad llegó a su punto máximo, mientras su alma se hundía por completo en una satisfacción suprema. Crack. Un sonido agudo, abrupto, resonó. La sonrisa dichosa en el rostro de Kondo Isamu se congeló para siempre. Sentado pacíficamente junto al hogar, todavía en la postura de escuchar a su esposa e hija, como la figura de ser más feliz. El fuego continuó parpadeando. El aroma de la comida persistió. Las figuras de su esposa e hija permanecieron cálidas. Solo él se enfrió. El tren Mugen. Vagón de tercera clase. Kondo Isamu y Sawako permanecían sentados, espaldas contra la pared fría del vagón. Sus cabezas ladeadas ligeramente hacia un lado. Sus ojos estaban cerrados. En sus rostros descansaba una serenidad y paz inusuales. En la comisura de la boca de Kondo, una sonrisa congelada de felicidad persistía, como si hubiera abrasado toda la belleza del mundo en un sueño. En el rostro de Sawako florecía una sonrisa radiante de confianza y gloria. Quizás acababa de alcanzar la cúspide de su carrera en su sueño. Sin embargo, ambas manos estaban atadas con trozos cortos de cuerda de cáñamo, los otros extremos atados a las muñecas de 2 chicos frágiles sentados a su lado. El vagón estaba en silencio de muerte. Todos estaban dormidos. Una figura con uniforme de conductor entró sin hacer ruido en el vagón delantero. Se arrodilló respetuosamente, esperando sin decir palabra instrucciones del que estaba ante él. No, ese no era un humano. La criatura giró la cabeza, una sonrisa enfermiza, retorcida se extendía por su rostro. Deberían agradecerme. Solo los cazadores de demonios tienen sueños tan buenos. Aunque es un poco problemático, morir felizmente en un sueño hermoso es la mayor misericordia. Sus globos oculares se movieron, revelando pupilas azul verdosas. Rango inferior 1.